Bienvenido a una edición más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar sobre la corrupción. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las fallas que se han cometido en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Este es el tema que vamos a platicar con Mauricio Merino. Él es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara y esta semana presentó un estudio muy interesante sobre la corrupción en México. Comenzamos Perspectivas. Gracias por acompañarme. Yo soy Jonathan Lomelí. La corrupción, entendida como el abuso de un cargo público para obtener una ganancia privada, hasta ahora se ha enfocado en el castigo de individuos. Sin embargo, esta visión se centra en las consecuencias y no atiende las causas y condiciones que generan esa corrupción. Para resolver el problema, hay que ver a la corrupción como un sistema en donde no solo deben caer los peces gordos, también hay que limpiar el agua turbia del estanque que les permite crecer y reproducirse. El informe sobre combate a la corrupción en México 2020 ahonda en esta problemática. En Perspectivas, Mauricio Merino, titular del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la UDG, explica los alcances de este diagnóstico que pretende convertirse en un referente nacional para entender y atender las causas de la corrupción en el país. Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de Perspectivas y también le agradezco muchísimo al maestro Mauricio Merino que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, maestro. No, un honor, de veras un honor, Jonathan, muy honrado estar aquí. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, como vimos ahorita, esta presentación del informe sobre combate a la corrupción en México, que se dio a conocer esta semana, un estudio muy amplio, casi 200 páginas. Entiendo que hicieron más de 1000 solicitudes de transparencia, revisaron medio centenar de bases de datos para analizar cómo estábamos combatiendo la corrupción en el país, la implementación de este gran sistema nacional anticorrupción. Y me gustaría comenzar con una pregunta, maestro. Sí. Me imagino que usted, con toda la experiencia que tiene y con todo lo que ha visto, ya hay pocas cosas que lo sorprenden, supongo, en el tema de la corrupción. Pero después de este minucioso estudio, ¿qué aspecto, qué revelación, qué dato o qué conclusión le pareció llamativa o le llamó su atención por encima del resto de la información que se ha generado en torno al tema del combate a la corrupción? Es decir, ¿qué novedad, qué cosa le llamó la atención particularmente? Es una excelente pregunta, Jonathan, de veras, ¿eh? Sí. Porque estoy tratando de articular una respuesta, no me lo había yo formulado en esos términos, porque lo planteas muy bien. Hemos visto tanto la repetición de los mismos hechos, sí, que quizá la novedad de este informe, déjame tratar de contestarte así, es el hecho mismo de que un sistema nacional anticorrupción que se fundó en 2015, en 2022, o sea, 7 años después, siga sin empezar a operar por completo. Sí. Con servidores públicos de muy alto nivel, y muchos de ellos los conozco personalmente, son gente de veras muy profesional, gente muy comprometida. No tiene nada que ver con su situación profesional, quiero decir, con su compromiso, pero no acaban de ponerse de acuerdo. Hay un celo excesivo entre ellos, el auditor superior de la Federación, con el secretario de la Función Pública, con la fiscal anticorrupción, con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, con el INAI, con el CPC, el Comité de Participación Ciudadana, con el Tribunal de Justicia Administrativa. Son 7 piezas, ¿no? Sí. Entonces, 7 años después de que el sistema fue promulgado, la Constitución, y 6 fue en el 2016 cuando salió el paquete de leyes que le dieron vida al sistema, pues siguen sin ponerse de acuerdo, sin coordinarse realmente. Hay un celo burocrático. ¿Y es un problema entonces de las personas, no, es decir, la conexión del diseño institucional, de la falta de leyes, o dónde está la falla, maestro? Yo creo que el diseño no solo es bueno, es muy bueno, ha sido evaluado muchas veces fuera de México. Por ejemplo, la Ley General de Transparencia, por ponerte un ejemplo, ha sido varias veces mencionada
como la mejor ley de transparencia del mundo, por el Center for Law and Democracy, o por la Unión Europea, en las evaluaciones estas globales que se hacen por estos centros de pensamiento, ¿no? E igual pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción. El sistema, en su diseño, pues ha sido incluso tomado como ejemplo en otros lugares del mundo. Para somos nosotros al momento de implementar esas... El problema es la implementación, esto que estabas, por eso tu pregunta inicial es muy inteligente, ¿no? Sí, ¿qué es al final lo que llama la atención de todo esto? Déjame usar, sé que te gustaron las metáforas, entonces voy a usar otra. Venga. Es un avión. El Sistema Nacional Anticorrupción es un avión, ¿no? Es una muy buena cosa, pero es un avión estacionado, Jonathan. No se usa. Claro. Está ahí en el hangar, ¿no? Entonces, esto es lo que más me llama la atención, que teniendo un conjunto de instrumentos y de normas que pueden ser muy buenos para ir atajando la corrupción, pues nadie le entra por razones políticas, por celo burocrático, como decía yo antes, porque tienen muchas otras cosas que hacer, qué paradoja, ¿no? Claro. Ahora, no tengo idea, o porque no tienen dinero, porque también es cierto, Jonathan, que no les han dado recursos, por ejemplo, al Tribunal de Justicia Administrativa, lo tienen prácticamente en la inanición, ¿no? Que es el tribunal, es el que dice si hubo o no, la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia, actos graves de corrupción, y es quien emite las sentencias al respecto. Bueno, tú tienes al juez, digamos, de la corrupción, sin dinero, sin recursos, ni siquiera le han nombrado a los magistrados, Jonathan, de la sala especializada en materia de corrupción. Claro. Entonces, pues claro, o la fiscalía, que es una persona extraordinaria, Luz Mijancos, la fiscal anticorrupción, pero no le dan dinero, tiene unos cuantos fiscales nada más. Ahora, maestro, entendiendo primero esta parte en donde tenemos un sistema que en 7 años, con todas las leyes, las instituciones y las figuras, no ha funcionado. Este avión presidencial parado, que nos cuesta dinero además, como el propio avión presidencial, claro, ¿no? Todos los días nos cuesta dinero y no funciona, lo cual me parece gravísimo. Pero ahora también entiendo que hay un error en el enfoque para abordar la corrupción. Y creo que una frase que usted comentó en la presentación de este informe que está disponible en su página, me gustaría que me la explicara un poco más. Dice que el problema se sigue confundiendo la corrupción con la conducta de las personas corruptas. ¿A qué se refiere con eso, maestro? Sí, primero te agradezco porque vi que en una columna de esta semana te refieres a esa frase, te lo aprecio de veras mucho, lo que yo decía en público. Gracias. Sí, es que se ha creído que combatir la corrupción equivale a meter a la cárcel a los corruptos. Básicamente esta es la idea, ¿no? ¿Cómo combatimos la corrupción? A la cárcel, corruptos, ¿no? Yo varias veces le he preguntado a mis alumnos, lo hago ahora aquí en Perspectivas, querido Jonathan, ¿cuántos corruptos se necesitan para decir que ya se acabó la corrupción? ¿3,200 encarcelados? ¿1,280? ¿Cuántos son los corruptos que deben ir a la cárcel para que digamos ya se acabó la corrupción? Basta este razonamiento, creo yo, para entender que una cosa es la consecuencia de la corrupción, que son los corruptos, y otra cosa son las causas de la corrupción, que son las que hay que modificar. Y esas causas atraviesan por la posibilidad de quedarse con lo que no es tuyo. Esa es la corrupción. Te quedas con lo que es de todos. Lo público es lo que es de todos. No es tuyo, no es mío. Tampoco es que sea cosa de nadie, tierra de conquista. No, lo público es de todos, nos pertenece. Claro. Nos pertenece el presupuesto público, los puestos públicos, la información pública. Todo lo que es público es propiedad colectiva, digamos. Si alguien llega y se la adueña para tener más poder político, o para tener más dinero, o para tener las dos cosas, más poder político y más dinero, que generalmente van de la mano, a veces no, pero con frecuencia van de la mano, bueno, está cometiendo un acto de corrupción que va a desembocar muy probablemente en hechos ilícitos, pero eso es otra cosa. ¿Ves la diferencia? Maestro, ¿y cómo se podría atender las causas? Es decir, ¿cuál es la vía para poder, ahora sí, sanear el agua de ese estanque en donde nadan esos peces gordos de la corrupción? Ese es el avión estacionado al que me refiero. México ya tiene todas las normas jurídicas
promulgadas, todas, para evitar esa captura de lo público, esa apropiación abusiva de lo que es de todos y que se lo quedan unos cuantos. Ya hay leyes en materia de profesionalización del servicio público para que no puedan llegar y nombrar a sus cuates, a sus partidarios, a sus amigos, a los parientes en los puestos públicos, un repartidero de puestos. Claro. En el informe observamos que el servicio profesional de carrera, que nació, imagínate, desde el año 2004 ya estaba promulgado, 2004, pues sigue sin operar del todo, ¿no? Apenas 1.3% de los puestos del gobierno de la República son del servicio profesional de carrera, 1%, 99% es un repartidero. Es decir, no hay una base de funcionarios encargados de hacer una carrera en el combate a la corrupción, ¿no? En esas áreas. En toda la administración pública. Tampoco, por cierto, el combate a la corrupción. No, en toda, quiero decir, toda la administración pública del país federal. También la estatal, toda, se reparte como si fueran, pues, a ver, piensa esto, Jonathan, imagínate que un servidor público dice, oye, necesitamos comprar muebles, mi pariente o mi amigo o el cuate con el que hago política tiene una mueblería, es mi amigo, entonces le vamos a comprar todos los muebles a él. Pues, se oye raro, ¿no? Sí. Es obviamente un acto de corrupción, a eso me refiero. Bueno, la gente se escandaliza si digo esto, creo que se escandaliza. Pero ¿por qué no se escandaliza cuando digo le repartí el puesto público a mi cuate, a mi cercano o al que hizo política conmigo? Es lo mismo. Es más, hay más dinero repartido de puestos públicos que en compra de escritorios. Bueno, maestro, además entiendo, el estudio es un análisis del sistema nacional de corrupción, es decir, a nivel federal, pero creo que estos vicios o estas fallas o este avión estacionado se replica también en los estados. Sí, señor, sí. A nivel, porque hay un reflejo de ese sistema estatal de anticorrupción, ¿no? Sí, en dos sentidos. Por un lado, porque efectivamente la propia Constitución ordena que haya sistemas, la Constitución, estatales anticorrupción, y las leyes generales que son de aplicación para toda la República también ordenan en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que se repliquen en los estados. De hecho, los sistemas estatales anticorrupción, formalmente hablando, pertenecen al nacional. Al nacional. Maestro, me gustaría también abordar un tema, esta declaración de Enrique Peña Nieto en 2014, vamos a escucharla, sobre el origen o las causas de la corrupción como un aspecto cultural de los mexicanos. Tengo una pregunta sobre esto, vamos a escucharlo, lo que dice en su momento, y le hago una pregunta enseguida. Con mucho gusto. Yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público. Y se alimenta de ambos lados. Y ha sido así, tú has señalado a un responsable, a un partido político, que es justamente el que yo represento. Yo creo que tiene que va más allá de eso. Yo creo que es un tema que está en el orden social y que para que realmente logremos cambiar esta condición cultural, debe haber un espacio de participación de todos, tanto las entidades públicas responsables de combatir la corrupción como de los propios agentes sociales, de toda la sociedad en su conjunto. Bueno, dicen que recordar es vivir. Allí estaba hablando, promoviendo el Sistema Nacional Anticorrupción 2014, todas las reformas que iban a llevar a la implementación de este sistema. ¿Y por qué sí la corrupción o por qué no es un tema cultural, maestro? Mira, cuando lo fraseó así el presidente Peña Nieto, recuerdo muy bien ese debate porque estábamos justamente en la batalla del diseño institucional con organizaciones de sociedad civil, con la academia, por supuesto, con organizaciones empresariales, con los medios de comunicación. Fue una hechura, por cierto, colectiva la del Sistema Nacional Anticorrupción. Poco tuvo que ver el gobierno de Peña Nieto, eso se olvida, pero fue el primer digamos, gran resultado del Parlamento abierto, de lo que se llama Parlamento abierto en México. De hecho, recordarás, Jonathan, hubo este impulso ciudadano que llevó a la primera iniciativa ciudadana presentada en el Congreso de la Unión con la famosísima 3 de 3, que no era sino una de las 7 leyes que formaron parte del Sistema
nacional en su conjunto, anticorrupción. Entonces, y claro, Peña Nieto decía, pues es como un ADN del país, ¿no? Como si la cultura mexicana reprodujera los hechos de corrupción. Y claro, pues le caímos a palos, yo también, en el sentido metafórico, por supuesto, de la expresión, para decirle, no, la cultura es el resultado de una forma de convivencia en una sociedad y en un tiempo históricos determinados. Sí. La cultura no forma parte del ADN, señor presidente, la cultura se construye, y la cultura se construye a partir de las relaciones y de las normas, las reglas que nos damos para convivir. Esa es la cultura. Claro. ¿Qué es la cultura? Decía un amigo mío, antropólogo, es lo que hacemos cuando nadie nos dice qué debemos hacer. Y eso es una construcción histórica, quiero decir, es el resultado de nuestras relaciones con los demás, así que se puede cambiar. Por eso fue tan criticada su Pues sí, postura, porque ¿no? hay como decir, resignémonos a la corrupción, ¿saben? Los mexicanos somos corruptos por naturaleza. ¿La corrupción no se da o es igual, por ejemplo, en Estados Unidos que en Perú? Somos todos seres humanos. Justo tiene que ver con esta línea de razonamiento de Peña Nieto, ¿no? O la que proponía Peña Nieto. Somos todos seres humanos. Lo que determina nuestra conducta es el entorno en el que nos movemos, sí, y justamente los valores que se van construyendo con el paso del tiempo. Es esa combinación. Claro. Por supuesto que hay una determinante principalísima, que son las condiciones materiales de tu existencia, ¿no? Sí. Hay que comer, hay que vivir, hay que dejar que la vida sea, eso es indiscutible. Las condiciones materiales son fundamentales, pero esas condiciones a su vez están determinadas por la forma en que convives con los demás, las reglas que te das para convivir, si vives a palazos con tus vecinos o si más o menos puedes armonizar tu vida con ellos, ¿no? Claro. Bueno, sobre esa base es evidente que decir que los mexicanos somos singulares frente al resto del mundo, pues por decirlo menos, perdón que vaya a usar esta palabra, pero es una estupidez mayúscula. Es decir, los mexicanos somos distintos de los gringos o de los chilenos, porque somos mexicanos, porque hay una frontera que... No, por favor, es absolutamente ridículo. Claro. Maestro, ahora, regresando un poco a este punto de las sanciones o los procesos contra los corruptos, ¿no? Los peces gordos. Me llama la atención, ayer, por ejemplo, en esta semana, la Fiscalía Anticorrupción procesa a un exfuncionario, sí, por haber firmado la aprobación, la contratación de un software que no cumplía con los requisitos necesarios, y está en la cárcel. Yo me pregunto, maestro, si eso es una sanción que en los niveles que combate proporcional, sí, y que combate la corrupción, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos sancionando a los corruptos para hacer en este informe, por ejemplo, para el año 2020, el informe está en combate a la corrupción, todocorridito.mx, si me dejas decir, sí, eso, claro, para quien lo quiera bajar, porque igual lo pueden poner luego en pantalla, combate a la corrupción.mx. Sí. En este informe, por ejemplo, voy a citar de memoria, perdóname por hacerlo así, hay más de 30,000 casos denunciados de posibles faltas en el año 2020 en el ámbito federal. Sí. ¿Okay? Y de ese conjunto acabaron judicializadas, quiere decir presentadas ante un juez de lo penal, 9 casos. 9, sí. De un universo de 30,000. Sí. De presuntos, porque sí, claro, igual son más, pero los que tuvieron denuncia y se integró un expediente y empezó un procedimiento, bueno, acabaron judicializadas 9. Solo para poner un ejemplo concreto. No, lo que tenemos en materia procesal es un galimatías burocrático que ha confundido otra vez el combate a la corrupción con esta idea de que pues cae a la cárcel o es castigado no tanto quien roba cuanto quien se equivoca. Claro. Porque quien no se equivoca o que robe encuentra siempre procedimientos jurídicos y salidas y argumentos para poderse defender y salir más o menos indemne. Ahora, eso es la causa de la corrupción. Vuelvo a la carga. No, la causa de la corrupción es la posibilidad material, objetiva, contraria a la ley, de que la gente que está en el servicio público lo convierta en cosa propia para hacer grupos políticos y ensanchar su esfera de poder, o
para ensanchar su esfera de ingresos indebidos, dinero o poder. Entonces se lo quedan, reparten presupuestos, reparten puestos, reparten decisiones, a quién le toca. Por ejemplo, solo en el 2020, Jonathan, 79%, casi 80% de todas las contrataciones del gobierno de la República fueron por adjudicación directa. Si esta no es una seña de discrecionalidad. ¿Fue en el contexto de la pandemia? ¿La pandemia aumentó la comisión de posibles actos de corrupción? Pues sí, la pandemia fue un gran pretexto, efectivamente. Pero un gran pretexto. Pero esto es independiente otra vez de la pandemia. Estudiamos, no en este informe, en otro libro que también pongo a tu disposición, publicado también por el instituto que tengo el gusto de dirigir, estudiamos las compras de la pandemia en particular. Claro. Y en el caso específico de la pandemia encontramos que más del 95%, Jonathan, de las compras que se hicieron de tapabocas, de insumos médicos, de medicamentos en general, de ventiladores, hubo hasta el escándalo, ¿te acuerdas del hijo de Bartlett que vendía ventiladores? Claro, sí, en fin, 95% de las contrataciones fueron por adjudicación directa. Es una cifra muy superior. Maestro, vamos a cerrar el programa con una declaración que hace Jesús Ibarra, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. En la presentación de este estudio es muy breve y termino con una pregunta a propósito de esa declaración. Hoy por hoy estamos en el lugar que quieren los corruptos, no coordinados, desarticulados, sin claridades en términos de cómo abordar el fenómeno sistémico y estructural de la corrupción. Dice, hoy por hoy estamos en el lugar donde quieren los corruptos completamente fragmentados, ¿no? Sí. Mi pregunta es, maestro, en dos sentidos. Una, ¿qué sigue entonces? ¿Cómo hacemos o qué podemos hacer para que funcione este sistema? Y la otra es, si al final, con todas estas fallas, el sistema nacional y estatal anticorrupción, no se vuelve en un encubridor y en un simulador que ayuda a los corruptos en vez de combatirlos. Bueno, eso sería si el avión despegara y aún así siguiera pasando lo que pasa. Pero si está guardado en el hangar, pues no se le puede acusar ni de eso, ¿no? Ni siquiera se puede decir, oye, funciona bien o funciona mal, porque simplemente no se usa. Claro. Entonces, no, creo que Jesús Ibarra pone un punto muy inteligente, que es justamente ese, ¿no? ¿En qué lugar quieren estar los corruptos? En ese en el que se siga diciendo, hay que perseguir al corrupto de moda, cualquiera que este sea, mientras nosotros seguimos repartiendo todo lo que es colectivo. Repartimos, ya lo dije, por tercera vez lo voy a decir, repartimos como botín político todos los cargos públicos. Oye, por idoneidad, ¿no? Los repartimos porque es mi cuate, mi cercano, claro. Repartimos presupuestos, ocultamos información. Ibarra tiene un buen punto. Si las leyes que ya existen, si las instituciones que ya existen, se usaran, esto no estaría sucediendo, de eso estamos seguros. Es una cuestión de voluntad política. Pues es una cuestión de incremento corrupto del poder, para decirlo en una línea. Claro. Sí, de buscar el poder por vías que no son las correctas. Maestro Mauricio Merino, le agradezco mucho que me haya acompañado en Perspectivas. Es un honor, querido Jonathan. Muchas gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.